con la revisión de temas básicos de inmunología. En esta ocasión vamos a revisar el tema de células del sistema inmunológico, con la finalidad de realizar una revisión más didáctica y también un poco más fácil y dar un panorama general de esta situación. También vamos a checar junto con este tema el tema de hematopoiesis. Es importante aclarar que el tema de hematopoiesis es bastante amplio. No es objetivo de esta revisión el dar una revisión profunda del tema de hematopoiesis. Es bastante amplio, hay muchísimos puntos en los cuales nos podríamos detener, entonces no es la finalidad de esta clase. Vamos a dar un panorama más general de cuáles son todas las células del sistema inmunológico y de manera muy puntual cuáles son los puntos que nos interesan ahorita en este nivel para poder entender también la hematopoiesis y de dónde vienen todas estas células. Dicho esto, es importante mencionar que la mayoría de las células del sistema inmunológico, de las más grandes estrellas, vienen de un órgano que se conoce como médula ósea. Ahí es donde maduran. Médula ósea. Entonces es ahí de donde se originan, es ahí de donde vienen, de la médula ósea. La mayoría de estas células, como mencionábamos, pues van a crecer aquí en la médula ósea, se van a encargar de estudiar para convertirse en eosinófilos, de estudiar para convertirse en un basófilo, de estudiar para convertirse en un macrófago. Es literal como si la médula ósea fuera su universidad. Entonces es aquí donde van a crecer y se van a graduar como células del sistema inmunológico. Todas estas situaciones. Ahora bien, aunque no son todas, vamos a aclarar en qué situaciones no vienen de la médula ósea y tienen algún otro origen estas células, pero para poder seguir estudiando estas células del sistema inmunológico, es importante conocer y es importante mencionar una situación. Cuando nosotros estamos estudiando una célula ya como inmunólogos, hablando inmunológicamente, es muy diferente a como la estudian, por ejemplo, los histólogos. En histología, pues, se tiñen de diferentes colores por las tinciones que se utilizan, sus gránulos, su contenido, y dependiendo de las características observadas, podemos nosotros poderle poner un nombre a esta célula. Es tema de otra revisión, pero pues, por ejemplo, en el crecimiento de los eritrocitos, pues tiene durante varias fases dependiendo de sus características tincionales. Pero llega un punto donde esto ya no basta y donde esto ya no es suficiente para poder nosotros caracterizar y saber de qué célula nosotros estamos hablando. Ya no basta que el color, ya no basta que sus gránulos, ya no basta que el núcleo, porque llega un punto donde todas se ven iguales. Entonces, donde llega el punto donde todas se ven iguales, pues ya las características microscópicas al estar analizando estas células microscópicas ya no sirven. Entonces, como ya no sirven, tenemos que hacer uso de otras herramientas para poder nosotros diferenciar de qué célula estamos hablando. Estas herramientas que nosotros vamos a tocar durante todas estas clases son proteínas que se encuentran en la membrana celular. Aquí tenemos nosotros nuestra célula, este de aquí es el núcleo por si no se ve bien, y el resto que nosotros vemos acá es su membrana. Entonces esta de aquí es la membrana. En la membrana celular, como decíamos, se van a encontrar proteínas ancladas a membrana. La gran mayoría de ellas van a ser ancladas a membrana, hay muy pocas excepciones. Va a haber una proteína amarilla, va a haber una proteína verde, va a haber una proteína roja anclada a membrana, por ponerlo de manera muy sencilla. Dependiendo de si estas proteínas es de color rojo, es de color verde o es de color amarillo, y esto se ve de manera específica por diferentes técnicas de inmunología que revisaremos en alguna otra clase, nosotros podemos identificar de qué célula estamos hablando. Estas proteínas de membrana van a recibir un nombre. Este nombre en especial se le conoce como CD y así es como lo van a ver referido en los libros de inmunología, CD. Este CD viene de una abreviatura en inglés que es Cluster of Differentiation, o en español traducido un poquito más es clúster de diferenciación.
suena muy padre, diferenciación. La verdad suena muy técnico, si lo decimos así personas a los amigos pues los podemos apantallar. Pero al momento de explicarlo con nuestras propias palabras, quizás es ahí donde perdemos un poquito la situación. Es importante conocer que estos clústeres de diferenciación o su principal función, como su nombre pues ya viene al menos en la palabra del nombre que es diferenciación, nos permite diferenciar y nos permite saber de qué célula estamos hablando. Todas estas células del sistema inmunológico, conforme van madurando y se van haciendo más grandes y y van creciendo y se gradúan ya como células propias del sistema inmunológico, van expresando ciertas cantidades de CDs y algunas otras las dejan de expresar durante todo este proceso de madurez. Esta combinación de CDs que expresan, que a veces se expresan y que a veces no se expresan, o que a veces se expresan poquito, es lo que nos va a poder diferenciar de qué tipo de célula estamos hablando, porque no siempre van a estar presentes todas estas moléculas aquí en membrana. A veces deja de expresar una, a veces expresa las tres, a veces solamente va a expresar dos. Entonces esta combinación es lo que nos ha permitido ya con el campo de la inmunología poder diferenciar estas células e ir más allá de la histología para saber de qué tipo de célula estamos hablando. La manera en la que estas células se van a nombrar, por ejemplo, aquí este va a ser el CD amarillo, este vamos a tener aquí el CD verde y este vamos a tener aquí el CD rojo. Se les va a poner un número a cada una de ellas. La amarilla, si fue la primera que se escribió, se va a conocer como CD1, la verde CD2 y la amarilla CD3. Esta es la nomenclatura en la cual nosotros vamos a nombrar a los clústeres de diferenciación. Clúster de diferenciación 1, clúster de diferenciación 2, clúster de diferenciación 3. CD1, CD2 y CD3 es como nosotros los vamos a llamar. Poniéndolo de manera un poquito más didáctica, nosotros tenemos nuestra célula y queremos, es una célula que si la vemos directamente se ve exacto, bueno, este es un poquito más grande, pero se ve exactamente igual, usa el mismo peinado que otra célula. Si los vemos así pues a la calle, vamos a decir que esto es como si fueran dos gemelos, ¿no? Queremos diferenciar estos dos gemelos, pero ¿cuál es una muy buena manera de diferenciarlos? Pues saber qué tipo de ropa, qué tipo de camisa está usando un gemelo, y este gemelo está usando una camisa azul y este gemelo está usando una camisa amarilla. El gemelo y nuestro clúster de diferenciación, la característica que estamos usando para diferenciar estos dos sujetos que en esencia son iguales porque son gemelos, es la camisa. La camisa es el punto por el cual nosotros lo vamos a diferenciar. Este es nuestro clúster. ¿Cómo estamos diferenciando? Pues esta es una camisa azul y esta es una camisa amarilla. Pero como no queremos llamarlos por camisa, decimos que el que trae la camisa azul representa nuestro clúster de diferenciación 1 y el de la camisa amarilla nuestro clúster de diferenciación 2. Entonces esta sería la manera en la que ya sabemos cómo diferenciarlos. Uno trae la camisa azul que es CD1, el otro trae la camisa azul que es CD2 y ya sabemos que son sujetos totalmente diferentes. Para esto es para lo que nos va a servir el CD. Es muy importante comprender esta situación porque de aquí en adelante todos los temas que vamos a revisar en inmunología tienen CDs, tienen CDs. Entonces, para poder nosotros diferenciar una célula de otra, hacemos usos de estos CDs. Y es la introducción, las primeras introducciones al lenguaje inmunológico para poder entender qué es lo que estamos hablando y que pues realmente no es como si fuera algún otro idioma, sino poder comunicarnos de manera adecuada. Una vez que entendimos nosotros esto, el siguiente paso que nosotros tenemos que revisar es ahora sí saber cómo empieza nuestra hematopoiesis y de dónde viene el sistema inmunológico. Tenemos que ya localizarnos en médula ósea, todo esto va a suceder en médula ósea, entonces es importante que sabemos que nos vamos a localizar a nivel de médula ósea y le vamos a hacer un zoom muy grande para que nosotros podamos ver qué es lo que está sucediendo aquí. En médula ósea existe una célula bastante curiosa y bastante especial. Esta célula que tenemos nosotros aquí en médula ósea, que se encuentra presente, es una célula de características bastante interesantes al momento de que nosotros la empezamos a evaluar. El por qué es tan interesante esta célula
es porque esta célula tiene dos características principales. Esta célula, dentro de sus características, va a ser multipotente. ¿A qué nos referimos con multipotente? Que esta célula de aquí va a poder dar origen a cualquier otra célula que crezca en médula ósea, ya sea eritrocito, ya sea basófilo, ya sea plaqueta, ya sea linfocito. Esta célula de aquí es multipotente y puede dar origen a cualquier célula del sistema inmunológico. Y la siguiente característica que tiene se conoce como autorrenovación. ¿Por qué? Porque esta célula es capaz de renovarse a sí misma para poder tener más células de ella misma. Es como si hiciera los clones de sombra que nosotros vemos, por ejemplo, en la serie, en el anime de Naruto, o este hechizo que usa el Doctor Strange en la escena de Infinity War cuando está luchando contra Thanos y hace muchas copias del mismo. Pues prácticamente va a poder hacer esta célula muchas copias de sí mismo, como si hiciera cualquiera de estos poderes, para que no se acaben estas células en médula ósea y tener una reserva bastante grande. Entonces, como si lo hiciera. Esta célula de aquí, una vez que ya conocemos estas características, merece un nombre. El nombre de esta célula lo pueden encontrar ustedes de diferentes maneras. El nombre en español que nosotros tenemos para estas células es como célula madre hematopoyética, o célula troncal hematopoyética, que es alguno de los nombres con el cual a veces se pueden referir a ella, célula troncal hematopoyética. Otros nombres en el cual la pueden encontrar descrita a esta situación de esta célula también pueden ser ya directamente del inglés. En algunos libros se refieren a ellas como stem cells, y por su abreviatura en inglés también se les conoce como HSC, que son todos los nombres con los cuales pueden encontrar esta célula. Pues como lo ven, tiene bastantes apodos, dependiendo de dónde esté o el barrio donde se encuentren, pues va a ser el nombre al cual se van a referir con esta célula. Esta célula en especial tiene dos proteínas en membrana, dos marcadores CDs bastante importantes que van a ser de mucha ayuda. Estos dos marcadores se conocen como CD34, que lo tenemos ahí en rojito, que es el marcador principal de célula madre hematopoyética, y con este marcador sabemos que estamos hablando de una célula madre hematopoyética. Y el segundo marcador que nosotros tenemos se conoce como CD117, que lo pueden encontrar con otro nombre. Es importante saber que estos CDs pueden llegar a tener otro nombre, y para los cuates se conoce como CKIT. Estos dos marcadores son muy importantes. Al momento de que ustedes los vean, saben que estamos hablando de una célula madre hematopoyética, de un stem cell, de una célula troncal, es de lo que vamos a estar hablando. Y una vez ya conociendo las características de estas células, es importante conocer pues qué es lo que se va de qué se va a encargar esta célula. Entonces, como ya sabemos, pues es multipotente y autorrenovación. De manera general, y si no tiene ningún estímulo, esta célula generalmente se va a encontrar en un estado de descanso, o si se llega a activar, en autorrenovación, y al momento de que se active va a dar otra copia exactamente igual de ella misma para formar otra stem cell, otra célula madre hematopoyética, y nunca se acabe pues las reservas en médula ósea de estas células, y siempre tener disponible por ahí células madre hematopoyética. Pero llega un punto en donde esta célula madre ya no puede tener autorrenovación y tiene que complementarse a un linaje para tener o dar lugar a su función de multipotencialidad. Esto viene dado muchísimo por las células del estroma de médula ósea. Tenemos células que se van a encontrar presentes en el estroma de la médula ósea, células estromales de médula ósea, y estas células estromales de médula ósea pueden secretar una citosina. Esta citosina en especial se va a unir al c-KIT, y al momento de que se une esta citosina con el c-KIT, se une, la activa a c-KIT, y esta unión es bastante importante. Esta citosina que nosotros estamos
dibujando aquí en verde se conoce como ligando de c-Kit. A veces en los libros lo pueden encontrar como c-Kit L o ligando de c-Kit. Este ligando de c-Kit mencionábamos que es bastante importante porque es lo que nos va a terminar activando al c-Kit 12D117, dar señales a la célula madre hematopoyética para que se active y le diga: ya no quiero que hagas autorrenovación, ya no te vayas a este camino, vete hacia el camino de multipotente y te comprometes en algún linaje. Esto de aquí es muy importante porque al momento de que tenemos secreción de este c-Kit pierde su capacidad de autorrenovación para poder dar al lugar de multipotente y comprometerse a algún linaje y formarnos alguna de las otras poblaciones. Entonces lo primero que tiene que pasar ya para tener origen del resto de células es activación de c-Kit por c-Kit ligando. Esto es la señal importante para la célula madre hematopoyética y se compromete alguno de los dos linajes. Es importante conocer y recalcar que una vez que se compromete al linaje, esta célula regularmente suele tener dos caminos. Estos dos caminos, al menos inmunológicamente hablando, son bastante importantes. ¿Qué es lo que le va a decir o qué es lo que va a definir qué caminos va a tomar las citocinas que se encuentran en el medio? Una vez que nosotros ya sabemos esto, pues vamos a revisar cuáles son los caminos en el posterior video.